presenta Claro. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. En el programa de hoy vamos a hablar del agro. ¿Cómo cierra el sector agrícola y ganadero este año 2024? Una de las preguntas que nos va a responder Agustín Silva Masucci, que es socio director de Agrocapital. ¿Cómo se gobiernan las empresas en Uruguay? Vamos a tener un panorama completo de gobernanza en las empresas en nuestro país con Rosario González Stewart, que es directiva del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones. Además, vamos a contar con el análisis del doctor Ignacio López Viana en el espacio Boletín Laboral. Bien amigos, y como lo anunciábamos en los titulares del programa, los contenidos que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar de la gobernanza en las empresas. Y qué mejor que hablar con una referente en nuestro país, que es Rosario González Stewart, que es directora externa y asesora de directorios, es directiva de CUGO, del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones, es una organización recientemente creada. Pero Rosario tiene experiencia aquí en Uruguay de este tema hace muchos años, y lo que hablamos fuera de cámara es que ahora la gobernanza está teniendo como más prensa, ¿no? Más visibilidad. Bueno, bienvenida primero. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Tatiana, por invitarme a este programa que trata temas tan relevantes. Bueno, con respecto al tema de la gobernanza en Uruguay, digamos, es un tema que se está tomando como mayor conciencia, digamos, mayor difusión. Aunque a nivel internacional es un tema que tiene ya una larga trayectoria, ¿no? Ayer, Rosario, antes de seguir conversando, quería hacerte una puntualización y pedirte, ¿no? Que para quienes están del otro lado, obviamente tenemos un público muy quizás interesado en estos temas, pero hablar de la gobernanza en sí, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿no? Porque refiere a gobierno y quizás lo tenemos más en la mirada de algo vinculado a lo político, pero también a las empresas. Sí, a las empresas y a las familias, o sea, a los grupos económicos. O sea, cuando hablamos de gobernanza, hablamos como de un sistema, un conjunto de sistemas y estructuras que se articulan y se relacionan para cumplir objetivos. Entonces, cuando hablamos de estructuras en una empresa, hablamos los tres órganos que son los más típicos, que es los dueños, los socios, los accionistas, los directores o el consejo de administración, como se llaman en algunos otros lados, y lo que vendría a ser la gestión y la alta gerencia. Entonces, esos tres órganos son las estructuras de las empresas. Y para gobernar, o sea, las empresas, hay procedimientos, hay políticas, hay sistema de presupuestación, sistema de control, sistema de dirección. Entonces el gobierno lo que hace es apunta esas estructuras con esos procesos y esos sistemas al cumplimiento de los objetivos de las empresas. Entonces es como organizar, porque cuando vos hablas de empresa o hablas de emprendimiento, hay tres elementos que se tienen que dar. Primero tiene que haber, digamos, una iniciativa, ¿no? Alguien que viene y dice yo quiero hacer una determinada cosa, después viene el tema del dinero, es necesario tener el capital para hacerlo o conseguirlo, para poder cumplirlo, y después viene lo que vendría a ser como el poder, la facultad que tiene el dinero, la iniciativa de hacer que las cosas pasen. Pero eso es como el emprendimiento. Y después cuando decís, bueno, pero yo voy a llevar este emprendimiento hacia la realidad, hacia la acción, y bueno, te tenés que estructurar. Hay que gobernar esos elementos. Tenés que conseguir quién lleve a cabo esa dirección y quién la ejecute. Entonces esa articulación, ese relacionamiento entre el directorio, el accionista, los que están en la alta gerencia, los stakeholders, los grupos de interés, la alineación de todo ese relacionamiento es lo que se llama gobernar, gobernanza en las organizaciones. Clarísimo, mejor explicado imposible. Es una verdadera clase de nivel lo que nos ha realizado Rosario, y seguramente sea esta entrevista. Entonces, te adelantabas un poquitito ahí al comienzo, yo te interrumpí para hacer esta puntualización,
pero es interesante saber qué está pasando en las empresas en nuestro país, ¿no? Obviamente son muy variadas, el menú es variado, pero allí quizás algunas conclusiones nos puedes acercar. Bueno, yo primero como un panorama un poco ahí, una impresión así que tengo, y después sí te podría compartir algunos datos, ¿no? de una fotografía que sacamos en Cubo en el Círculo. Para mí hay una conciencia de la importancia que tiene el tener decisiones estructuradas, procedimientos, políticas, reglamentos, y lo importante que es para los resultados de la organización tener todo eso. Pero yo te diría que de la conciencia hacia la acción falta un trecho importante. ¿Qué quiere decir esto? Se necesitan como cambios estructurales en las empresas para que esas cosas sucedan. No alcanza con decir, bueno, yo tengo un CEO, un gerente que sabe muy bien cómo dirigir o cómo hacer que las cosas sucedan, digamos, en la empresa con su equipo, un directorio que, bueno, tiene conciencia de qué es hacer una buena práctica de gobierno. No, hay que estructurar el directorio en su composición. Tienen que saber bien cuáles son sus funciones y cuáles no son sus funciones. Lo más importante es saber qué es lo que no debe de hacer. Y después tengo que tener un buen equipo para que me ejecute. Entonces, ¿tenemos realmente conciencia de lo importante que es tener un buen directorio en una organización o un grupo de personas? ¿Sabemos cuáles son sus responsabilidades? ¿Sabemos qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que quizás de libros sí, pero a la práctica no se estructura. O sea, que hay cambios estructurales que hay que hacer. Hay cambios estructurales. No basta con tener buenas personas que sepan y vayan a pelear, digamos, sino que la estructura, el cimiento debe de cambiar. ¿En qué aspecto allí es el que quizás está primando para que esto cueste un poquitito cambiar, ¿no? El hecho de que sean empresas familiares la mayoría, ¿qué es lo que influye? Ahí yo creo que es una de las funciones que tiene Cubo, que es el Círculo Uruguayo para la mejor gobernanza de las organizaciones, una organización de profesionales muy interesados en estos temas de gobierno, que empezó en junio. Somos ya 90 y empezó hace nada. Justamente nuestra misión es ser la voz de la gobernanza en Uruguay, tratando de debatir, promover, difundir y promocionar también estos temas de las mejores prácticas de gobierno en todo tipo de organización, ya sea pública, privada, con y sin fines de lucro. Entonces, vos decís, ¿pero qué son estas buenas prácticas que ustedes quieren que las empresas empiecen a pensar y por qué son importantes? Y bueno, ahí es cuando vos decís, bueno, lo más importante cuando yo me paro es, ¿y yo para qué quiero la empresa? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? Después el directorio, el director tiene que decir, ¿y yo cuál es mi rol? ¿Para qué estoy? Y el directorio tiene que sentarse sabiendo para qué está, a tomar buenas decisiones, ¿no? Sentarse a crear valor en las empresas. Entonces, si vos decís, ¿qué es lo que está faltando? Y bueno, nada, estamos contemplando cómo debe ser la composición de esas personas. ¿Sabemos cuáles son las funciones que tiene que tener ese directorio para cumplir con su misión? ¿Llevamos a cabo los procesos para poder cumplir bien esa función? Entonces, creo que esa estructuración de esa manera en cuanto a quiénes están, para qué están, y cómo deben funcionar, son de las cosas que no están claras y no se para mucho hablar. Y lo has dicho, las empresas familiares, digamos, en el mundo entre el 70 y el 90% son empresas familiares, pero en Uruguay el 80% según la Cámara de Comercio. Entonces el 80% y tienen desafíos que son muy específicos y muy relevantes con respecto a esto por su particularidad de los dobles sombreros, ¿no? Los roles, la confusión de roles, el que es dueño, es accionista, es director, es gerente general, y entonces cambiarse los sombreros para cumplir bien los roles, hay que hacerlo, hay que estudiarlo, Mientras tú hablabas, se me hacía muy gráfico todo lo que tú explicabas y
Y quiero preguntarte a propósito de también cómo se relaciona el hecho de la gobernanza, la capacitación en estos temas dentro de las empresas, cómo se relaciona con las inversiones, ¿no? Porque yo imagino que quizás, tú decías, en el mundo está un poco más desarrollado y de repente vienen inversiones, ¿no? Del extranjero y se ponen a buscar tipos de profesionales, ¿no? Por ejemplo, directores externos o gerentes y demás. Y quizás si tienen el concepto de gobernanza un poco más desarrollado, entienden que ese profesional sabe, de alguna manera, qué rol ocupa y demás. Entonces, ¿entiendes que este tipo de temas de la gobernanza influye en ese sentido, quizás en lo que vienen a encontrar o cuando buscan profesionales, empresas que hacen inversiones en nuestro país? Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y creo que la respuesta es que sí tiene su incidencia. Porque si tú tenés una empresa que está bien gobernada, bien organizada, con controles, con transparencia, con un equipo directivo que sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, con reportes claros, con información, va a ser como mucho más confiable para el inversionista el poder entrar a ese tipo de empresa. Le genera otra seguridad. Esta empresa está bien gobernada, esta empresa sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene sus procedimientos, tiene sus reportes, entonces a mí me da confianza, acá quiero entrar. Entonces sí es importante y además ellos son como bastante más exigentes ya en todos los temas digamos de regulaciones, incluso con respecto al gobierno corporativo, ¿no? En las exigencias de... Nosotros en realidad no tenemos empresas abiertas, porque tenemos muchas exigencias para las empresas abiertas, pero más allá de eso se empiezan a mirar, y bueno, ¿y cómo es la composición del directorio? Ese directorio tiene una composición de acuerdo a las necesidades de la empresa, es diverso. Cuando hablamos de diverso, ojo, no es que sí, importante que tenga mujeres y además hay estudios, sino que es diverso en algo que para ellos es muy importante, en directores independientes y en directores dependientes. Nosotros hicimos el Círculo Uruguayo, lo primero que hizo es, ¿y cómo está Uruguay en este tema de gobierno? Entonces sacó una fotografía, hicimos una encuesta el año pasado que se presentó el año pasado, que fue una encuesta muy profesional, liderada por Cubo, pero que participaron 4 universidades, Ajá. O sea, con investigadores, o sea, quiero decir que estuvo bien hecha para el mercado uruguayo, y ahí se mostraron, digamos, esas alarmas en cuanto a lo que tú decís, cómo es el gobierno en Uruguay, ¿no? Y en el tema de directores independientes, se vio que de todas las empresas, solo el 5.3% tiene directores independientes. ¿Y por qué es importante el director independiente? O sea, ¿por qué es importante que un directorio tenga una composición distinta? Es porque justamente ahí se toman decisiones importantes. No podemos pensar igual. Tiene que venir alguien de afuera, ¿viste? Y cortarte la inercia. Decirte, no, mira, ¿sabes qué? Yo, con total independencia, ¿qué quiere decir independencia? Que yo no tengo nada que ver con las acciones de la compañía, ni tampoco he trabajado en la gestión, por lo menos en los últimos 5 años. O sea, soy independiente. Trabajé en otra empresa y vengo de dar mi perspectiva. Yo vengo a decir, y soy profesional, y soy independiente de mi opinión, y soy objetivo. Yo tengo que decirte de que por acá no hay que ir, para mí hay que ir por acá, ¿no? Y ahí se genera la riqueza del diálogo. Entonces, si no hay una composición de gente que venga independiente, con objetividad, se puede correr el riesgo de seguir en la inercia de siempre y seguir al presidente o seguir a... No sé, en Uruguay lo que se suele tener es que el directorio es el consejo, es casi que el comité ejecutivo. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí en el comité ejecutivo? Que se sienta en un directorio que es de pares, no es jerárquico como en la gestión, a discutir temas relevantes. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Si está el presidente y es mi jefe, ¿hasta dónde lo voy a contradecir? O sea, no hay una independencia si no tenemos... Entonces, yo creo que acá en Uruguay hay poco y en la región hay más del 37 Brasil, o sea, 40 y pico, o sea, hay más del 40% y en Estados Unidos el 70-80%, o sea, la gente, eso se va tomando conciencia de la importancia que tiene el rol.
del directorio independiente. Del directorio independiente. Y ni te cuento en las empresas familiares, qué importante que es la conciliación Sí, ahí. ahí es otro capítulo que seguramente hablemos y te convoque para hablar de ese capítulo. Capítulo empresas familiares es un capítulo. Es un capítulo apasionante, aparte, sí, sin duda. Y allí preguntarte, ¿no? Para ir finalizando, Rosario, y desde ya te extiendo la invitación al próximo ciclo de empresarios de acá para seguir hablando de estos temas que son relevantes para el mundo empresarial. ¿Cuáles serían, si tuviésemos, imaginemos un semáforo, ¿no? ¿Cuáles serían las luces rojas, las amarillas y las verdes de la gobernanza en lo que tú observas de las empresas en Uruguay? Empezamos, si querés, con la roja. A mí lo más relevante para mí tiene que ver con la composición del directorio. ¿Por qué? Porque el directorio lo que tiene que hacer es mirar los temas de futuro. O sea, tiene que mirar la estrategia, los temas de futuro, los temas que son excepcionales, la ética y la cultura, los riesgos y algunas cosas más, ¿no? Entonces tienen que mirar las cosas de futuro y del contexto, ¿no? No pueden mirar lo ordinario, eso es para la gestión. Y si lo mira mal, la empresa puede terminar muy mal. O sea, el directorio es muy importante. Entonces, si vos no tenés una composición, ¿cuál es la luz roja acá? Es que en realidad se suelen elegir directores porque buscan gente de confianza. La confianza es importantísima, pero tú tenés que mirar las habilidades, las capacidades, las trayectorias. Y lo más importante, ¿qué necesita la empresa para cumplir su objetivo? ¿Qué perfil necesito? ¿Ah? Y bueno, y ese perfil tiene que tener las características de que tengan distintas miradas, porque ahí se tiene que discutir. O sea que para mí como semáforo muy rojo tiene que ver con la composición del directorio. Amarillo yo te diría que hay un aspecto que salió, que a mí me llamó mucho la atención, y tiene que ver con esta de la función, y es que en realidad está bien. O sea, ¿vos para qué querés un directorio? Para que cumpla las normas, los procedimientos, la ética. Dicen que las mujeres en el mundo son las que en los directorios que están las mujeres es donde más se cumple este indicador de ética y cumplimiento. Por eso es que somos muy así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú preguntas, ¿y de qué hablan? Y hablamos de ética, de normas, de recursos humanos. Y la estrategia, que es hacia dónde voy, aparece ahí abajo. Entonces, luz amarillo, está bien las normas, obviamente los recursos humanos, los colaboradores son fundamentales porque son los que hacen que las cosas pasen, pero no te olvides que tú estás ahí sentado para mirar el futuro de la organización. Entonces claro, la estrategia ponela dentro de la mesa y del contexto. Y como verde, y me gusta mucho que así sea, te diré que en la encuesta salió que el uruguayo le gusta discutir en forma exhaustiva. Y somos entonces, apasionados. Somos apasionados. Todo. Y sabes que la mejor manera de tomar decisiones en los directorios es por consenso. Consenso, ¿qué quiere decir? O sea, tú me planteas A, yo te planteo B, construimos, discutimos, conversamos, discussion en inglés, ¿no? Conversamos y construimos esa tercera alternativa y todos decimos de acuerdo. Y cuando decimos de acuerdo, todos nos vamos contentos detrás del cumplimiento de eso. Entonces, eso de votar 13-2, 2, no, eso deja resentimiento. Entonces, el consenso y el debate es una luz muy, pero muy buena de Uruguay que salió en la encuesta. Nos gusta llegar a un consenso y debatir las cosas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, Rosario, desde ya te repito, estás invitada para el próximo ciclo porque me quedaron temas por hablar, sin duda. Rosario González Stuart es directora externa, asesora de directorios, lidera su propia empresa también de asesoría en todos estos temas, es directiva del Círculo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones y ya vimos durante toda la nota el expertise, la información que fuimos compartiendo de Rosario. Gracias por venir aquí al programa y estás invitada para otra ocasión. Bueno, estaré por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Es un placer estar junto a vos y los televidentes. Llegando ya a fin de año, hoy estaremos haciendo un breve repaso de algunas de las normas sustanciales a nivel laboral en la actividad privada que nos dejó justamente el 2024 y ver un poquito cuáles son los desafíos para el 2025. El 2024 se destaca en primer lugar,
una mayor atención y profundización en temas de seguridad y salud laboral, fijándose una política nacional en la materia y ratificándose el convenio OIT 187. En segundo lugar, la preocupación por la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos, con incrementos de licencias por paternidad y la creación de un despido especial para trabajadores que han sido padres, y el derecho a la licencia por maternidad y paternidad para progenitores de nacidos sin vida. En tercer lugar, se destaca por la regulación y reglamentación de algunos temas importantes y novedosos, acompasando los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo la reglamentación del teletrabajo para zonas francas y el proyecto de ley de trabajadores para plataformas digitales. Tal es el caso, por ejemplo, de Uber, que a la fecha tenemos un gran cúmulo de sentencias, en su gran mayoría, que consideran el vínculo entre el chofer y Uber como de naturaleza dependiente, bajo el rubro del derecho laboral. Y finalmente, el reconocimiento de diversos derechos a los trabajadores, como puede ser el día libre con goce de sueldo para la realización del test del virus de papiloma humano, o el recientemente aprobado acuerdo con Portugal que otorga una visa de trabajo para jóvenes de entre 18 y 35 años. ¿Cuáles son los desafíos y temas que podrían estar en agenda para el 2025 en función del cambio de gobierno y también de la nueva composición del Parlamento? Bueno, en primer lugar, la aprobación de una ley sobre acoso moral laboral o la reglamentación del convenio OIT 190, eventualmente la ratificación del convenio OIT 183 de protección de la maternidad, la capacitación e información de los trabajadores, la otra media sanción de la norma que les mencionaba de trabajadores de plataformas digitales, continuar generando empleo en la franja entre 18 y 29 años, así como también para mayores de 45 años, y obviamente la atención de la crisis de la caja de profesionales a nivel previsional. Temas que pueden llegar a preocupar a nivel de los empresarios, bueno, en primer lugar la reducción de la jornada de trabajo, la reducción de la edad jubilatoria otra vez a 60 años de edad, implementándose cambios en la reforma de seguridad social y eventualmente cambios en la LUC y en particular en materia de derecho colectivo. Muchas gracias. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país.
Bien, continuamos en el segundo bloque de empresarios de acá y lo adelantábamos. Vamos a hablar de cómo viene cerrando el agro en este año 2024. Es ya tiempo de empezar a hacer balances y para eso tenemos a Agustín Silva Masucci, que es socio director de Agrocapital. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Agustín, ¿cómo cierra el agro? Bueno, bien, la foto hoy es buena y proyectando creo que podemos estar cerrando un buen 2024, luego de haber pasado algunos periodos de turbulencia, tanto en lo climático como en los mercados. Obviamente con matices entre los distintos rubros que conforman el agro. Por un lado, la ganadería está pujante, hoy estamos en primavera con buenos pronósticos del clima. No se cumplió, el pronóstico de la Niña famosa, no vino. Con buena disponibilidad de pasto en los campos, que eso lleva al alza de los valores de todas las categorías de ganado de reposición, también al alza de los valores de ganado gordo, principalmente empujado por la demanda de China y de otros mercados asiáticos. También hace poquitos días terminamos una zafra de reproductores con valores al alza respecto a la zafra del año pasado, y bueno, todo eso conforma esto que te digo, que la ganadería está pujante. Por otra parte, la agricultura también hoy está con un escenario auspicioso. Estamos empezando con una siembra de soja con muy buenas condiciones. A pocos días también de empezar con las cosechas de los cereales de invierno, que pintan muy bien, por lo menos los cultivos que estuvimos recorriendo nosotros. Y bueno, eso da un escenario auspicioso y bueno, hay que recordar igual que venimos de una cosecha de soja que fue complicada, tanto en la producción como en los precios. ¿Y la ganadería? La ganadería... También, ¿cómo venimos? ¿En precios? No, digo, Bueno. en desempeño del sector, hablabas de la parte agrícola, con la sequía. La ganadería bien, lo que te digo, no se cumplió con ese pronóstico que daban de la famosa Niña. Estamos con lluvias regadas casi semanales a todos los campos, empujando los campos naturales, las pasturas y con todas las categorías de ganado. Mira, justo hace un rato veníamos de un remate con valores al alza de todas las categorías de reposición. Lo que te decía también de la zafra de toros, que fue muy buena, con valores un 10% arriba de la zafra del año pasado o hasta un poquito más. Así que bueno, la ganadería pujante, la agricultura auspicioso también, el arranque de la siembra de soja, que la soja pasada fue complicada y además también hay que recordar que esa soja estuvo antecedida de la soja de la sequía importante, o sea que es fundamental que esta sea una buena zafra de verano para los productores, para los agricultores. Para repasar, se empieza a sembrar Se empieza a sembrar en octubre, fines de octubre y principios de noviembre, las hojas de primera y las hojas de segunda, que son las que van sobre los cultivos de invierno, y estarán entre fines de noviembre y el correr del mes de diciembre. La cosecha... La cosecha es mayo y junio principalmente. Bien, bien. Allí, ¿cómo ha venido, digamos, en temas de inversiones, ¿no? En el agro? Bueno, tú estás a cargo de una empresa que también puede palpar, ¿no?, el interés de los inversores en lo agrícola, en lo ganadero. Bueno, ahora también están incursionando en lo forestal, pero allí sigue habiendo ese apetito. Digo, es algo estable, digo, no hay zafras especiales por la que un inversor puede estar interesado en una etapa más que en otra. Y bueno, en términos generales creo que sí, hay apetito por el agro. El agro explica en gran medida lo que es el desempeño económico del país. Es una de las principales actividades, principales generadores de divisas para el país, con lo cual eso es atractivo. Y bueno, sí, se ve un apetito importante, los valores de la tierra están al alza también, mucha demanda. Este año creo que fue récord en cuanto a venta de superficie de campos en general. Así que bueno, se ve apetito de parte de inversores. La forestación se afirma como una alternativa para diversificar los portfolios, atrayendo mucha inversión extranjera. Después de lo que fue la inauguración de UPM2, el sector industrial de la forestación está en expansión, se anunciaron varios proyectos, así que creo que el escenario es muy auspicioso para invertir. La realidad de los productores capaz que es con matices, porque lo que te decía, venimos de una zafra compleja en soja, que fue antecedida por la seca importante, o sea que la situación en algunos rubros es un poco más comprometida desde lo financiero y bueno, apostamos a que esta sea una buena zafra de verano para poder revertirlo. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas, de un poco también cómo se están vinculando y se integran los avances en lo que es tecnología, ¿no?, en los sistemas agrícolas y ganaderos en Uruguay, entre otros asuntos, con Agustín Silva Masucci, que es socio director de Agrocapital. Bueno, te quedas para el próximo bloque de Empresarios Data, ¿no? ¿Cómo no? Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Queridos amigos, soy Marian Rojas Estapé. Ya está a la venta mi nuevo libro. Recupera tu mente, reconquista tu vida. En él te hablo de dopamina, del placer y del dolor, de las adicciones, de la corteza prefrontal, que la bloquea el miedo, la soledad, las distracciones, las redes sociales. ¿Qué hay detrás de todas esas redes y de toda la digitalización? Y finalmente te doy herramientas para que comprendiéndote te sientas aliviado y recuperes tu mente y reconquistes tu vida. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que ya pueden descubrir los nuevos lanzamientos de Samsung con Galaxy AI, la tecnología de inteligencia artificial, en el Galaxy S24, los plegables, el Z Fold 6 y el Flip 6, y la Tab, que es la tablet S10 Ultra. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en shop.samsung.com/uy. Bien, y hablando de tecnología, y tenemos aquí a Agustín Silva Masucci, que es socio director de Agrocapital, es que vamos a incursionar un poco cómo vienen las tendencias, ¿no? En lo que es la aplicación de tecnología en el sector agrícola, el ganadero. ¿Cómo estamos marcando la agenda en Uruguay?
Bueno, la aplicación de tecnología, como en todos los rubros, es cada vez mayor, tanto en lo que es ganadería como agricultura. Lo que caracteriza un poco al crecimiento, a la aplicación de tecnologías es el ir saliendo de lo macro hacia lo micro. Por ejemplo, en ganadería dejar de ver los lotes de animales, sino tener registros individuales, registro de peso en tiempo real casi, individualmente. En agricultura dejar de tratar a los potreros como una unidad, sino como una unidad con microambientes y bueno, designarle recursos a la parte de ese potrero que realmente la va a pagar con más producción. ¿Qué es potrero para quien no sabe del otro lado? Potrero es la unidad de superficie, es un bloque de cultivo en agricultura, ¿no? Bien. Y bueno, eso lo que te hace es obviamente destinarle esos recursos, ese fertilizante a las unidades de superficie que te lo van a devolver en más producción y no a las que no te lo van a devolver, o sea, hacer un uso más eficiente, bajar el gasto también necesario y bueno, maximizar la rentabilidad obviamente con esa aplicación de tecnología. ¿Está generalizado, por ejemplo, el uso de estas tecnologías, que entiendo que son las principales, las más importantes que las que me mencionaste? Y te estoy hablando de las tendencias, no están todavía masificados, sí se están viendo cada vez más. Esta semana estuvimos en alguna recorrida por la zona núcleo agrícola, por Soriano, por Río Negro, y ya se ve, sí. Obviamente lleva inversión, hay que adaptar las maquinarias tradicionales para que puedan hacer esas aplicaciones variables, en el caso de la agricultura, en el caso de la ganadería, si querés tener estas medidas en tiempo real y unitarias y todo el tiempo, también hay que hacer unas inversiones que bueno, no son fáciles tampoco para todos los productores. ¿Es un tema meramente de inversión o convencimiento de que la tecnología puede potenciar allí? Bueno, creo que las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Las inversiones no son chicas y bueno, no siempre están al alcance de los productores medianos y chicos. Y bueno, también creo que hace falta un poco más de información, de llegada a ese público. Hay allí temas que se vinculan y seguramente que tú estarás afín desde tu actividad en la empresa, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? En lo que es los sistemas agrícolas, ganaderos, que cada vez se incorporan más en la agenda como un ítem extra a la hora de invertir, ¿no? Allí ¿qué se destaca, ¿no? En términos de estos conceptos de sostenibilidad en los sectores, por ejemplo, agrícola y ganadero en Uruguay. Y bueno, las normativas ambientales están haciendo que los productores tengan que ser cada vez más responsables en el uso de los recursos, en el uso del suelo, en el uso del agua, también en cómo disponen sus residuos, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que aparece son las prácticas regenerativas, por ejemplo, en la agricultura, que lo que llevan es a mejorar la salud de los suelos, a la vez que limitan la dependencia de insumos de afuera. Ajá, ¿eso qué sería? Para quien no entiende, la práctica regenerativa que... Y la práctica regenerativa es lo que te digo, es buscar suelos degradados para con determinados manejos poder recuperar esa fertilidad que perdieron. Bien. También en la ganadería se está hablando de ganadería regenerativa y bueno, algo en la producción de alimentos en general que ahora es tendencia es el carbono neutral, por ejemplo. En muchos alimentos carbono neutrales, otros que miden la huella de carbono. Y bueno, creo que va un poco por ahí la tendencia en sostenibilidad, si bien obviamente sostenibilidad es un término más amplio que abarca no solo emitir menos, sino también cuestiones sociales, cuestiones de impacto de gobernanza. ¿Está en la agenda de los productores o cuesta un poquito incorporarlo esto? Y bueno, más allá de la legislación, ¿no? Que obviamente es un sí. Pero... Sí, cuesta un poquito por lo que te digo, muchas veces también requieren de una inversión adicional al comienzo, porque por ejemplo puedes tener que contratar a un técnico adicional que mida el impacto de ese proyecto para cumplir con una determinada normativa, con una normativa que puede ser departamental, que puede ser nacional, o con una normativa que pueda ser internacional si estás trabajando con alguna certificación. Eso requiere más inversión, a la vez que representa una oportunidad para el productor, porque cada vez más consumidores están demandando alimentos que demuestren venir de ecosistemas sostenibles, alimentos que tengan certificaciones. Y bueno, creo que ahí está un poco la oportunidad. La pregunta es si efectivamente se está pagando realmente por eso ya, porque de repente, como todo, o sea, yo hago una inversión para después recuperarla, pero si después no es considerada como, ¿no? Como, y bueno, sí, ¿no? Obvio, está todo muy lindo con la sostenibilidad, pero tiene que tener aparejado también un concepto de rentabilidad, porque es un negocio en el fondo, y sí, yo creo que se está pagando y que bueno, hay condiciones naturales ya que tiene Uruguay para poder demostrar. Por ejemplo, hay una normativa
tendencia ahora que es a demostrar que no se deforestó para producir el alimento. Y Uruguay todo lo contrario, o sea, se está forestando. Entonces, creo que hay condiciones naturales para demostrar que somos carbono neutrales como país, o al revés, hasta capturamos más carbono del que se emite, y que hay que capitalizarlas. O sea que si bien se puede ya estar repagando, el potencial me parece que es todavía mayor y que lo tenemos fácil como país. Bien, bueno, qué gusto el diálogo. Agustín Silva Masucci, socio director de Agrocapital. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Bueno, un placer y muchas gracias a vos por la invitación. En el programa de hoy hablamos de la gobernanza en las empresas y uno de los desafíos para mejorar en este sentido es que las empresas convoquen a gerentes o directores por su capacidad más allá de que por su confianza inicial. De estos temas ampliamos por supuesto la información y tuvimos un escenario completo de lo que está pasando en las empresas en Uruguay y la gobernanza en el programa de hoy. También hablamos del agro y de cómo la incorporación en tecnología vinculada también a mejorar las capacidades y el relacionamiento con el medio ambiente están siendo cada vez más valoradas en el mundo para lo que es la producción de alimentos y también, por supuesto, la colocación de todos estos de estas producciones que realizamos en nuestro país, agrícola y ganadera, en el mundo. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy, los invito a repasarlos y también los invito a acompañarme el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.